Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:35 del viernes 10 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria actual en la provincia de Río Negro. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibro. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, voy a pasarles el parte de hoy. Primero, para contarles que una de las pacientes que teníamos positiva se negativizó su segunda muestra. Es la paciente que está en Catriel. Perdón, es de Catriel, está en Cipolletti. Esta paciente está negativizada, no la tomamos como curada porque sigue internada en terapia intensiva con complicaciones. Era una paciente que tenía complicaciones previas de salud, con lo cual sigue en terapia intensiva y grave, pero está libre de coronavirus dentro de sus patologías. Entonces es una de las pacientes que antes nombrábamos de las 3 confirmadas de Catriel. Hoy solo son 2 porque ella está sin coronavirus, negativizado para el laboratorio. No lo damos por curada porque sigue internada en terapia intensiva. Con respecto a los confirmados, hoy tenemos 12 casos nuevos, 2 casos de Allen y 10 casos de Bariloche. Esos son los 12 confirmados nuevos. En total suman 46 casos, 24 en Bariloche, 4 en Cipolletti, 2 de Dinahuapi, 8 de Choele, 1 de Bolsón, 2 de Catriel. Recordemos lo que dije recién, que uno ya está sin evidencia de laboratorio, 1 de Regina, 2 de Allen y 2 de Beltrán. De los 46 pacientes que están hoy confirmados, solamente 2 de ellos están en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Los 44 restantes están en muy buen estado de salud. Con respecto a los sospechosos, tenemos, hoy se descartaron un paciente de Cipolletti, un paciente de Roca, 6 pacientes de Bariloche, un paciente de San Antonio y un paciente de Villa Regina, con lo cual hubo 10 descartados. Con respecto a los sospechosos en total, en el día de hoy, que quedan después de haber descartado, es un paciente de Bariloche, un paciente de Roca, 2 pacientes de Allen, 2 pacientes de Cipolletti, un paciente de Conesa, 2 pacientes de Río Colorado, un paciente de San Antonio y una paciente de Belisle. Estos son todos los pacientes sospechosos, contando los que se agregaron nuevos en el día de hoy. Porque en el día de hoy se agregó Roca, Bariloche, Allen, Conesa, Choele, San Antonio, y seguíamos teniendo de Río Colorado. En total tenemos 11 pacientes sospechosos, 46 pacientes confirmados. Gracias, doctora. Pasamos a las consultas de los distintos medios de prensa de la provincia. Pregunta Sebastián Ocampo, de Femioterapia de Allen. Las 2 enfermeras que arrojaron positivo en esa ciudad se desempeñan laboralmente en el Centro de Salud de Cipolletti, donde falleció en las últimas horas un paciente. ¿Se sabe si tuvieron contacto con este paciente? ¿Cuál es el estado de salud de ellas y de sus familiares? Y además consulta si su familia se encuentra aislada. Todo el trabajo de epidemiología se hace al igual que en todos los pacientes. Si estuvo en contacto, se realiza este nexo epidemiológico. Están en muy buen estado de salud, están internadas como todos los pacientes confirmados, y todo el contexto de contactos estrechos, familias o todos los que las personas dicen con quienes estuvieron, se aíslan hasta que en algún momento esas personas presentan un síntoma y entonces se los toma como sospechosa y se internan. Para todo el sistema de salud, una persona sospechosa se la trata como confirmada, se la aísla y se la trata como si estuviese confirmada. Por eso es lo importante tener internados a pacientes sospechosos y confirmados, porque así nos convencemos y sabemos de que esas personas no están contagiando afuera. Consulta también cómo continúa el protocolo con las 2 pacientes positivas. ¿Continúan internadas en el hospital de Allen o se trasladan a un centro de salud de mayor complejidad? No, continúan internadas porque mientras no requieran un centro de mayor complejidad, continúan internadas en su lugar de origen. Pregunta Natalia Vidinoski, de FM Alas de Maquinchao, respecto a cómo se encuentra la provincia con los insumos para hospitales, cómo se están haciendo las entregas, y además pregunta cómo se encuentra la vacunación antigripal en las localidades de la región sur.
Los insumos se van repartiendo a medida que van llegando los pedidos, específicamente los elementos de protección personal, hisopos y reactivos para los lugares donde se realizan los análisis de coronavirus y toda la medicación en general a medida que van llegando las compras. Con respecto a la vacunación, es importante saber que ya en la provincia de Río Negro se aplicaron más de 46.000 dosis, muchas más de lo que fue para esta semana, digamos, el año pasado de vacunación. Hace 48 horas llegaron nuevas vacunas que se están repartiendo en los hospitales, pero vamos casi duplicando lo que se había vacunado para esta misma época el año pasado. Pregunta Alberto Rivero del Diario de la Mañana de Cipolletti si puede conocer cómo se contagió el hombre que falleció ayer en esa localidad, en esa ciudad. El paciente tenía antecedentes previos y estando internado, por lo que tengo entendido, se realizó el hisopado. Todo el nexo epidemiológico de él, como de todos los pacientes, se estudia para ya saber cuál fue el caso cero y dónde empezó la contaminación, la infección de todos los pacientes. Consulta además respecto a la pareja cipoleña internada en Neuquén, que ya hace un mes se le diagnosticó como positivo coronavirus. ¿Por qué siguen dando positivos los hisopados después de tanto tiempo? Siguen dando positivos porque siguen teniendo virus en su cuerpo. La verdad es que son los menos los casos que después de 20 días siguen dando positivos. Pero lo que sí es importante es que como son personas que se sienten muy bien, que están perfectamente en estado de salud, que sabemos que ya no van a tener ninguna complicación grave porque ya pasó el tiempo de que el virus podía afectar a sus pulmones, que es el lugar más común que afecte, pero siguen contagiando. Entonces por eso es tan importante que sigan internadas. Son 4 personas que siguen viniendo positivos y lamentablemente no podemos darles del alta si no se negativizan sus muestras. Pregunta Rocío Arriagada del Diario de Bariloche. ¿Analizan más medidas para el sector comercial teniendo en cuenta que hubo una empleada de comercio infectada en esa ciudad? ¿Podrían incrementar las medidas de prevención debido a la cantidad de casos positivos en los últimos días? Las medidas de prevención están desde el principio. Y creo que pasa por cada uno de nosotros el tomarlas o no. La verdad es que en cualquier centro comercial, quizás en algún lugar hay justo un caso y puede haber miles que no sabemos que están. Entonces por eso es tan importante separarnos 2 metros, lavarnos las manos cada vez que salimos de un centro comercial, ir solamente si es una extrema necesidad, ir 4 veces en el día al supermercado o 4 veces por semana tampoco creo que sirva. Entonces extremar las salidas de casa, mantener la distancia y por supuesto que hoy ayuda muchísimo usar un barbijo o un tapaboca. Pregunta Raúl Benítez para Radio Estación Terrena de San Carlos de Bariloche. ¿Las clínicas privadas tienen libertad de decidir con qué laboratorio trabajar? Consulta si es confiable la información suministrada por los privados en cuanto a los casos positivos y sospechosos de COVID-19. Teniendo en cuenta lo sucedido con un sanatorio privado de esa ciudad, que admitió públicamente después de 10 días los casos que pasaron por la clínica. Todos los privados y públicos, todas las instituciones, todos deben informar a una plataforma y en general lo informan. Así nosotros sabemos dónde están internados, dónde están los casos confirmados y aparte se trabaja totalmente en conjunto en todas las ciudades porque hoy no hay diferencia entre el público y el privado. La verdad es que es un plan de contingencia que afecta a ambos y pueden mandar a hacer los testeos a laboratorios privados, todos los donde se hacen están avalados por el Malbrán. Pregunta Omar Fuentes para L19 La Voz del Comahue.